Buenas noches a todos, bienvenidos, y el día de hoy tenemos una conferencia que, como ya han visto acá tanto en el pizarrón como por internet, es sobre la ética de la conciencia. Queríamos dar este tema, sentíamos que era un tema que iba a complemento de todas las conferencias que habíamos dado, y también en algunas de las conferencias del maestro nos inspiramos en algunas cosas que habla sobre la ética y que hoy en día está también muy en boga, muy de moda hablar de la ética moderna, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de estos estudios, dentro de la gnosis, nos gustaría a veces abordarlo de una manera más práctica. El tema justo es, como se menciona, la ética de la conciencia, con algunos de los ejemplos y también mostrar algunas pautas que nos pueden orientar, ya que la misma ética que hoy en día vemos en diferentes rubros de filosofías, religiones, culturas o a nivel de la misma sociedad, dista mucho de lo que justamente queremos mencionar, que es la ética, pero de la conciencia. Bien, todavía no vamos a abordar estos puntos que hemos mencionado en el pizarrón. A continuación los mencionaremos más a posterior. Y tenemos que hacer una introducción. Primero que nada, distinguir qué es para nosotros la ética, ¿no? La ética quizás para algunos venga a ser como un comportamiento, una guía, una orientación en la que en una sociedad siempre es muy necesaria para poder convivir, relacionarnos, etcétera, etcétera. Antiguamente la ética estaba basada, como viene el título, no en formulismos del tiempo ni costumbres, sino estaba basada en la conciencia. Y de ahí se desprende la siguiente o la segunda pregunta: ¿qué es la conciencia, ¿no? Quizás para nosotros es la parte más hoy en día difícil de definir, ya que esta viene enmascarada a través de hábitos, de costumbres, confundida, mejor dicho, a través de ciertos momentos históricos en las que hemos recibido educaciones diferentes, diversas, en una conformidad definida por nuestras religiones, nuestras creencias y costumbres de cada tiempo, ¿no? Así que la conciencia, podríamos decir, se vuelve en un enigma y que está muy relacionado para nosotros a los buenos hábitos o a las buenas costumbres o a la buena forma de ser, pero que no necesariamente eso tiene que definir a la conciencia de cada uno. Y si a ello le agregamos, le adicionamos lo que es los sentimientos o el falso sentimiento que muchas veces tenemos de las cosas, quedamos todavía más desorientados. Por eso podríamos descubrir que la ética moderna, del modernismo, que tristemente, por ejemplo, ahora ya hemos visto que antes, por ejemplo, la Walt Disney nos sacaba las caricaturas y estaba más enfocado a los niños, a generar esos valores en los niños, esos principios. Y ahora resulta ser que ya la Walt Disney está sacando series de televisión donde aparecen homosexuales, lesbianas, queriendo orientar a los niños, ¿no? Y esto lo acaba de hacer hace unos días la Walt Disney, ¿no? Entonces esa es la ética moderna, supuestamente con el precepto de disque educar a los niños a lo que hoy en día sucede en la actualidad, ¿no? Pero eso está muy lejos de ser una ética de la conciencia, es nada más, es una ética moderna que va variando de acuerdo a los principios y valores del modernismo actual, ¿no? Y esto, repito, está muy lejos de ser, como ahora iremos viendo, lo que realmente es la conciencia en cada uno de nosotros. Quizás para entenderlo tendríamos que hacer referencia a conferencias anteriores, hablar un poquito de lo que es el ego. Esta conferencia está más destinada a las personas que ya han avanzado en los cursos que hemos dado, de lo que es el ego, lo que es la personalidad,
etcétera, etcétera, ¿no? Ya esperamos que la conferencia se comprenda en base a que ya se ha dado otras clases. Por eso no nos podríamos detener mucho en explicar lo que es la conciencia, lo que es la personalidad y lo que es el ego, ¿no? Haciendo un repaso así muy rápido, distinguir que la conciencia no es la personalidad y que la personalidad no es tampoco los defectos psicológicos. A través de la personalidad se manifiestan nuestros defectos psicológicos, que algunas veces hemos mencionado, y la conciencia vendría siendo ese aspecto de nosotros, lo más auténtico de nosotros, que está sumergido en ese subconsciente o está dormido y que muy pocas veces se expresa a través de nuestras acciones, pensamientos y emociones. Aquí viene entonces poderles explicar o poderles mencionar la confusión que tenemos tan grande entre lo que es el sentimiento de la conciencia y el sentimiento del ego. También esto lo hablamos en algunas conferencias sobre el falso sentimiento del ego. Justamente el sentimiento correcto de las cosas que nos va a llevar a una ética de la conciencia va a ser justamente la conciencia de cada uno. Pero confundimos los sentimientos del ego con los sentimientos de la conciencia. Es decir, yo creo que es bueno en un momento dado llamarle la atención a alguien porque está haciendo algo mal, y creo que es un sentimiento correcto porque lo estoy ayudando, lo estoy queriendo corregir, ¿no? Pero podría ser que detrás de ese sentimiento hay una acción llamada revancha o llamado en un momento dado un ego de aparente justicia con el cual yo quiero corregir, y ese sentimiento me está confundiendo. Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo es bueno hablar o cuándo es bueno callar? ¿Cuándo es bueno decir algo y cuándo es bueno no decirlo? Y es ahí donde buscamos una ética, como un manual de cómo debemos comportarnos. Repito, cuando más buscamos afuera en los manuales, en las actuales religiones, filosofías, que nos dan una orientación, caemos muchas veces en trampas de fanatismos, dogmatismos o escepticismos en muchos de los casos también, ¿no? Y esto nos ha causado demasiada confusión en la actualidad, y esto es debido a que nuestra conciencia está dormida. Nosotros podemos decir que tenemos un estado de vigilia, que estamos despiertos porque tenemos nuestros ojos abiertos. Pero nuestra realidad es que vivimos más en la inconsciencia de nuestro subconsciente que en la parte consciente del consciente. Esto a veces parece redundante, pero en algunos temas hablábamos justamente cómo vivimos prácticamente dormida. Nuestras acciones viven dormida la conciencia y nuestras acciones vienen supeditadas por ese subconsciente humano. Esto incluso a nivel de la psicología ya se ha mencionado dentro de muchos aspectos de investigaciones, incluso no solo de psicología, de física cuántica, de lo que es real, de lo que no es real. Empezamos a empezar a percibir que nosotros, nuestro poder de decisión, nuestro poder de actuación y de voluntad de hacer las cosas vienen supeditadas por ese subconsciente que hoy en día, a través de la publicidad, a través de la televisión, de los medios de comunicación, intentan influenciar para que nuestras decisiones sean favorables en la compra de un producto o en la forma que nosotros no queremos, sino quieren que nosotros pensemos. Y sin darnos cuenta, somos como esas marionetas autómatas de momento en momento, actuando de acuerdo a juicios, prejuicios, miedos, preconceptos, traumas, etcétera, etcétera, que van supeditando
nuestras acciones. Repito, buscamos apalear todo esto con códigos de moral que de alguna manera nos pongan en una buena conducta, ¿no? Diríamos que estos mismos pueden ser muy positivos al inicio para encontrarnos a nosotros en un desarrollo para que por nosotros mismos vayamos definiendo cuáles son nuestra verdadera ética. Cada quien tiene su ética si encuentra su conciencia. Y la ética de nuestro vecino va a coincidir con nuestra propia ética. Esto mismo luego lo vamos a platicar. Esto se menciona dentro de diferentes religiones, como el budismo, donde tenemos los 10 preceptos o paramitas que vienen a significar como virtudes que podríamos desarrollar. Pero nosotros, desafortunadamente, para desarrollar esa conciencia dormida, tendríamos primero que despertarla y reconocer antes de despertar que está dormida. Si nosotros vivimos hoy en día pensando que todo lo que hacemos, todo lo que decidimos está en base a nuestra voluntad y que no estamos siendo influenciados y que somos conscientes de ello, definitivamente seguiremos siendo víctimas de las circunstancias. Por eso, el día de hoy buscamos, a través de la conferencia de la ética de la conciencia, es darnos un choque justamente a la conciencia para darnos cuenta por dónde tenemos que empezar. Diríamos, tendremos que empezar por desarrollar la comprensión, comprender el porqué de las cosas. Observemos que mucho de lo que hacemos, lo hacemos porque así lo sentimos, porque así creemos o porque nos lo dijeron. Pero alguna vez nos hemos detenido a juzgarnos a nosotros mismos y plantearnos que eso que estamos haciendo estará bien, estará mal, o por qué lo estoy haciendo, ¿no? Eso se llama autoobservación y luego se llama querer comprender, buscar la comprensión de las cosas. Y automáticamente cuando uno busca la comprensión de las cosas, empieza a despertar conciencia. Porque dice, bueno, ¿por qué me equivoqué? Porque también otra de las cosas que tenemos que empezar a descubrir para encontrar la ética, la verdadera ética de la conciencia, es dejar de juzgar a los demás y empezar a enjuiciarnos a nosotros mismos. ¿Qué nos falta y qué nos sobra? Cuando uno empieza a ver lo que falta y lo que sobra, es el primer choque a la conciencia que uno se hace a sí mismo. Y es el primer choque para despertar la conciencia. Si uno cree que todo lo que hace está bien y que son los demás los que se equivocan y que nosotros somos solamente las víctimas, entonces no hemos entendido nada de este trabajo. No hemos entendido lo que es el autoconocimiento. Y nuestra vida seguirá siendo tal como es, con sus penas y alegrías, si se puede decir de una manera amable, en la que como una veleta, aquellas que a veces arriba en las casas gira solo en la dirección donde sopla el viento, nuestra vida se vuelve como eso, como una veleta, donde sopla las circunstancias, hacia ellas nos dirigimos sin conocimiento real de qué es lo que nos está pasando. Entonces, el primer paso es justamente autocuestionarnos, porque ya hemos cuestionado mucho hacia los demás. Quizás esa tendencia es muy común, echar la culpa a nuestros semejantes de nuestros propios errores. No significa que muchos de los errores que hemos cometido no hayan estado involucrados otras personas que intervinieron a que sucedieran
esos errores. Pero en nosotros está poder cambiar la dirección de la vida, poder cambiar la dirección sobre la que muchas veces quizás no estemos muy felices y esperamos que cambie afuera, ganar más dinero, tener un mejor trabajo, tener una mejor familia. Lo atribuimos todo a circunstancias exteriores, cuando en realidad todo trabajo empieza cambiando nuestras circunstancias interiores para que cambien las circunstancias exteriores. Esto ya lo hemos mencionado en sobradas ocasiones. El conocimiento empieza en uno mismo. Lo podremos ver reflejado en las culturas, en el pasado, en la historia, pero el conocimiento empieza desde uno. Como repetidas ocasiones cuando en primeras conferencias mencionábamos en el origen de la gnosis, empieza en homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Es algo que se repite para nosotros instante en instante, de momento en momento. Claro, para nosotros cuando viene ese enjuiciamiento de decir qué me falta, qué me sobra, nos confundimos muchas veces porque confundimos los sentimientos del ego con los sentimientos de la conciencia. ¿Cómo puedo distinguir? Cuando es un sentimiento, podría decir, es que mi hijo no me consideró, incluso me juzga equivocadamente, ¿no? Y inmediatamente viene el sentimiento de la autoconsideración. Fue mi hijo, o fue mi esposa, fue mi esposo, fue mi amigo. Viene el sentimiento del amor propio herido. Pero ¿eso es de la conciencia o es de mi amor propio herido? Qué difícil a veces es definirlo. ¿Hasta qué punto es el ego? ¿Hasta qué punto es un dolor de la conciencia? Si es que se podría decir así, ¿no? Y es que, claro, nosotros necesitamos integrarnos con la conciencia, integrarnos con nuestra alma humana. Nuestra conciencia, creemos que nosotros ya tenemos alma. El alma hay que crearla. Tenemos el embrión de alma que se llama la conciencia. Y luego tenemos el alma humana, pero que no nos hemos fusionado con ella. Y esto viene de los mundos internos, de ese mundo causal, o mundo de las causas. Si nosotros entendiéramos que no somos una sola unidad, múltiple, imperfecta, y no somos solo una unidad múltiple, imperfecta y perfecta a la vez. Es decir, tenemos una unidad imperfecta llamada defectos psicológicos y tenemos una unidad perfecta llamada partes del ser dentro de cada uno, que los antiguos hebreos mencionaban como el árbol de la vida, y ese árbol de la vida del cual se desprendió alegóricamente a través de las historias bíblicas como el árbol del bien y del mal, del cual dicen si comieres saldrás del Edén. Cuando comimos de ese árbol nos desprendimos del árbol del ser y del árbol de la vida y caímos en la generación humana y caímos en nuestra actual existencia, cual vivimos. ¿Cuál fue nuestro árbol de la vida? Como se podría decir, como el hijo pródigo que salió de la casa de su padre y vino a sufrir en la existencia y algún día espera regresar como el hijo pródigo para ser agasajado, celebrado, porque regresa esa conciencia. Dentro del budismo se diría, ese bodhisattva necesita crear al bodhisattva, al maestro que va a encarnar esa gema preciosa como
los dragones que guardaban celosamente gemas de valor que se llama la conciencia dentro de nosotros. Pero para recuperar esa gema preciosa necesitamos despertar a la conciencia, ese bodhisattva, ese embrión de alma. Necesitamos trabajar sobre nuestra embrión del alma para crear alma y fusionarnos con esa parte maravillosa del ser del cual un día fuimos desprendidos, que dentro de lo que sería de ese árbol de la vida fuimos desprendidos de lo que se llama de ese triángulo ético, que es de donde se desprende la ética. Ese árbol de la vida tiene una sección que es la ética, que mencionamos, pueden repasar las conferencias que se dio sobre la cábala hebraica, sobre el árbol de la vida, y lo van a entender mejor. Entonces nosotros nos desprendimos, nuestra conciencia se desprendió del alma humana que pertenece a esa ética. ¿Cuál es esa ética de ese árbol maravilloso? Es justamente la recta conducta. Es ahí donde nosotros aprendíamos lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Hoy en día esa ética ya no la conocemos. Esa ética se ha vuelto nada más en una ética relacionada a la moralidad que varía de acuerdo a la personalidad y a los intereses de la época. Es triste, pero así es. Si nosotros trabajamos sobre nuestra conciencia, si trabajamos sobre nuestra esencia, justamente, como decíamos, desarrollando esa capacidad de autoobservación, esa capacidad de comprensión en la medida que uno no da por hecho las cosas que suceden, sino que las pasa a la reflexión, las pasa a la meditación y dice, ¿qué me falta? ¿Qué me faltó el día de hoy? Paciencia, tolerancia, cuando iba a pasar una persona y no la dejé pasar. A lo mejor honestidad a la hora de hablar, escondí, mentí, engañé. En el día de hoy a veces decimos esas famosas mentiras piadosas para dizque no hacer daño a alguien, pero ocultando una verdad. ¿Qué me faltó el día de hoy? A lo mejor dar los buenos días al Señor de repente del estacionamiento que con mucha amabilidad me dio los buenos días y yo ni siquiera le contesté. Me faltó amabilidad porque vivo en el estrés, vivo en las preocupaciones y ni siquiera me he detenido a ver qué cosas me faltan en el día que quizás me podrían hacer más felices. Pero las dejo pasar porque vivo en mis preocupaciones, vivo en mi mundo lleno de afirmaciones en las que me siento único y perfecto y que todo alrededor debe girar alrededor de mí, etcétera, etcétera. ¿Qué necesito para desarrollar este trabajo? Para encontrar la ética de la conciencia tengo que trabajar con la esencia, definitivamente. Y en esto que mencionamos, a veces surge la desesperación, frustración de pensar, porque vivimos en un mundo lleno de problemas, en el que a veces así ya nos han educado el bien y el mal, etcétera, que nosotros no tenemos posibilidad de encontrar esa ética de la conciencia, que no tenemos posibilidad de encontrar nuestras acciones correctas, sino es a través de mi religión, sino es a través de X persona que a lo mejor es muy sabia o es un maestro, ¿no? Y llega un momento en el que nos volvemos dependientes de nuestras creencias, de nuestras filosofías, de una persona. Y claro, creemos que no podemos por nosotros mismos, como en las épocas, ¿no?, de la antigua Inquisición, que se decía, si no es a través
de mí o de las instituciones eclesiásticas, a Dios no se le llega si no es a través de esta institución, ¿no? Así en las épocas de la Inquisición. Y el que esté en contra, pues se va a la hoguera, ¿no? Quizás ahora ya nos hemos vuelto un poco, entre comillas, más civilizados. Ahora ya no vamos a lo mejor a la hoguera, pero vamos a la crítica o con el famoso mete miedo de que cuidado, si no haces las cosas que te digo, irás a la condenación eterna, o el karma duro caerá sobre ti, y tantas cosas. A mí me ayudó mucho cuando escuchaba al maestro Samael y en una de las conferencias justamente sobre el falso sentimiento del yo, que él mismo dice, ¿no? Que cuando uno se conecta con su esencia, la esencia se conecta con su mónada, con su alma humana. Y el alma humana se conecta con su íntimo. Es decir, cuando uno se conecta con su pequeña chispa, sea un 3%, un 5% o un 1%, se está conectando directamente con su íntimo, con su ética. Y no puede haber error, no puede haber fallo. Es decir, que no tenemos por qué depender. Sí necesitamos aprender, tener éticas que nos guíen, que nos lleven en un camino, pero al final de cuentas, ahora sí que valga la repetición, lo que cuenta es conectarse uno con su conciencia. Porque si uno se conecta con su conciencia, ese sentimiento de la esencia emana de nuestra alma humana causal, del mundo de las causas, que es ese triángulo ético del árbol de la vida, del cual emana la ética que nos va a guiar. Si buscamos ser guiados, está correcto que en nuestra búsqueda, a través de libros, lecturas, filosofías, maestros, nos orientemos. Pero nuestra verdadera guía está aquí dentro, no está afuera. Repito, afuera encontramos la orientación para encontrar el camino, la motivación, el entusiasmo, como lo queramos definir. Pero la ética de lo que debemos hacer está dentro. Por eso es muy difícil cuando alguien nos pregunta, profesor, ¿qué tengo que hacer? Y cuando empiezan con esa pregunta, decimos, ¿ahora qué contesto? Porque, ¿cómo le voy a decir? Hago esto porque, mire, mi mamá esto. Y mi papá esto, lo otro. ¿Y qué hago? Y a veces se enfadan cuando les decimos, medítalo y busca por ti mismo la respuesta. No, pero ¿usted qué haría? Pues la verdad, lo que yo haría a lo mejor no es lo que tú tienes que hacer. Por eso es tan difícil. Hay patrones obvios, cosas, principios que, bueno, vamos a intentar decirles en base a lo que son a los 10 principios paramitas, que son muy profundos. No creo que en la clase de hoy lleguemos a profundizar sobre ellos, porque cada uno de ellos, la ética de la conciencia no se comprendería si no se medita sobre cada uno de los puntos que podemos mencionar. Pero sí decirles que solo somos nosotros los que tenemos que encontrar la respuesta. Y claro que hay veces, y a nosotros nos tocó a veces sufrirlo, que de repente, dentro inclusive de las mismas instituciones gnósticas o de los mismos gnósticos, de repente se puede llegar a decir, es que tú por ti mismo no lo puedes hacer. Solo a través, si estás en una institución, todos los que estén fuera de instituciones religiosas, filosóficas, por ellos mismos nunca van a lograr nada. Escuchar estas frases a veces daba tristeza, ¿no?
O que de repente se escuchaba que se dice, si tú no estás conmigo, te vas a equivocar, porque tú hagas lo que hagas, siempre te vas a equivocar, porque eres un 97% ego. Sí, pero también somos un 3% de conciencia, un 2, un 1. Y solo por ese 1 podemos, como dice el mismo maestro Samael, entrar a ese sentimiento correcto de la esencia que emana de ese mana superior de nuestra alma humana en conexión con nuestro íntimo. Es decir, que estar o no estar en una institución, o depender o no depender de una persona que nos oriente, que a veces es como muy necesario, es como un deportista, ¿no? Necesita a su entrenador, pero llega un momento que el deportista, el entrenador es eso, el entrenador, pero el deportista tiene que hacer su esfuerzo por sí mismo, no puede vivir siempre dependiendo del entrenador. Y claro, cuando se crean esas dependencias por X o Z razones, crea mucha frustración y luego dicen, es que yo no puedo seguir no puedo trabajar mi esencia si no es a través de, y no es cierto. Permítanme decirles que aunque es muy difícil y a veces es lo más incómodo, porque lo más cómodo es que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, el mayor esfuerzo está en hacerlo uno por sí mismo, no porque otros nos lo digan o porque dependemos o nos gusta depender siempre de otras personas. Entonces sí, quería también compartirles este sentimiento, ¿no? De que en un momento dado a mí me pasó, me frustró mucho pensar que por mí mismo no podía hacer las cosas si no era a través de X o Z persona, ¿no? Y el mismo maestro Samael decía, ustedes no me sigan a mí, ustedes sigan a su yo soy, como está escrito, sigan a su maestro interno. Y eso tiene que ser para nosotros motivante, ¿no? Sentir, y esto solo a través de la meditación, de la autorreflexión, como decíamos, porque no podemos sin comprensión esta conferencia, si luego no la meditamos, si no le buscamos comprenderla, se volvería en un precepto más en el que creer, ¿no? Y no buscamos de crear preceptos, sino rutas de conocimiento, de expansión, de oportunidad. Buscamos que todos tengamos la oportunidad, que nadie se nos pueda quitar esa oportunidad, y mucho menos porque a lo mejor uno no pertenezca a ninguna filosofía, escuela o siglas de conocimientos. Por favor, nadie se sienta relegado a que no pueda hacer el trabajo. Hay quienes de repente nos hablan y dicen, es que ya en mi ciudad no hay donde ir a las conferencias. Bueno, practíquelo, tienen las enseñanzas, hay mucho, están los videos en internet, etcétera. Practiquen, pónganse, pidan en sus meditaciones, experimenten, salgan, hagamos nuestras prácticas de salida en astral, nuestras transmutaciones. ¿Qué más necesitamos, no? No hay necesidad. No significa que a veces no sea necesario pertenecer o estar dentro de alguna escuela que nos motive. Nosotros no lo vemos eso tampoco perjudicial, siempre y cuando no caigamos en fanatismos, ¿no? Y siempre y cuando también seamos agradecidos a quien nos da la enseñanza. Repito, a veces lo hemos comentado, porque a veces tenemos que hablar diferentes ángulos, ¿no? Hay que ser agradecidos con quien nos da la enseñanza, y si no tenemos, también ser agradecidos con Dios y con quien en su día nos hizo llegar a este conocimiento, ¿no? Entonces, para nosotros podríamos dar unas pautas que nos podrían ser como una orientación, pero no como unas reglas. Si nosotros mencionamos estos 10 preceptos, o que son paramitas, y los tomamos como reglas éticas a seguir, sin meditar sobre cada una de ellas,
volvemos a convertir esto en una regla más dentro de las éticas. Por ejemplo, claro, tenemos dentro de estos paramitas que son, dice el maestro, que son reglas de ética, valores de ética de la conciencia. La primera, dentro del budismo, se mencionan que son 10, supuestamente estas son las que seguía Buda. Sobre esto habría mucho que hablar. Pero, por ejemplo, la primera es dana, la generosidad, trabajar con la generosidad. Es decir, en lo contrario de la generosidad, ¿qué es? ¿Alguien me puede decir? El egoísmo. Entonces, imagínense, solo sobre esto, ¿cuánto podríamos meditar sobre el egoísmo, la generosidad? Dentro del budismo se habla de la generosidad sin apego. Eso sí está difícil, ¿no? Porque muchas veces somos generosos con otros porque lo queremos o porque esperamos algo de ellos. No, aquí se habla de meditar sobre la generosidad. Desprendimiento sin apego. Vean ustedes. Entonces, pues sobre esto se podría hablar mucho, ¿no? Y practicar esta generosidad nos llevaría a ser felices y a ser ricos espiritual y a veces, ahora sí que también diríamos materialmente, cuanto más demos, más recibiremos. ¿No hemos escuchado eso muchas veces? Sí. Dicen también en contra de la generosidad la codicia. La codicia también. Entonces, cuanto más queremos acumular, más infelicidad vamos a abarcar, porque dentro de lo que se hablaba del mismo budismo y dentro de muchas de las filosofías, la razón o el porqué del dolor está en el apego. Más estamos apegados a algo, hacia las personas, pero no entendamos, porque hay una de las virtudes que habla del amor sin apego. Y eso es muy difícil luego de entenderlo. ¿Cómo puede ser que yo pueda querer a alguien y no estoy apegado a él? Si es mío. Hemos entendido muy mal esto, ¿no? Entonces, la primera, que es la generosidad, repito, no voy a poderme extender mucho. Quería, pues, leerles un poquito sobre esto, de lo que son cada uno de estos 10 paramitas, pero no me va a dar tiempo a dárselos. En este sentido, vamos al segundo. El segundo es sila. Sila es la virtud, moralidad, honestidad, conducta apropiada. La honestidad. Vean ustedes, ser honestos, conducta apropiada. Y se refiere también a la pureza de pensamientos, a la pureza de palabra, a la pureza de actos y también a la castidad. Está relacionado a la castidad, la honestidad. Díganme ustedes sobre este punto, ¿es otra virtud? ¿Es otra virtud, otro precepto de ética, ser honestos, ¿no? Hace unos días, ¿no? Nos comentaban algunas personas en las cuestiones laborales, hoy en día cómo se está trabajando, y da mucha tristeza, ¿no? Que cada vez hay menos ética y menos honestidad, porque claro, el jefe le paga menos porque sabe que el empleado le roba. De muchas maneras, ¿no? Busca la forma de poder sacar una extrita. El empleado dice, pues es que con lo que me pagan, pues le tengo que buscar, ¿no? Hay siempre una justificación. Y se vuelve en un círculo vicioso y cada vez nos hemos vuelto más faltos de esa honestidad. Y cuando somos honestos, es una energía, todo es una energía que va o gira a nuestro alrededor.
Si uno es honesto, las personas serán honestas con uno. Si uno engaña, seremos también engañados. Y aquí no puede haber excusas. Las excusas son para el ego, las excusas son para la mente inferior. ¿Queremos liberarnos del dolor? Hay que liberarse de los apegos materiales. Y hay que ser, primero que nada, honestos con nosotros mismos. ¿Qué queremos de la vida? Y luego empezar a ser honestos con nuestros semejantes. Pero muchas veces nosotros somos los más mentirosos con nosotros mismos, menos honestos con nosotros mismos, porque nos queremos creer nuestras propias mentiras para poder seguir viviendo en nuestra vida que se vuelve una mentira. Queremos cambiar el dolor, queremos cambiar la rueda de la fortuna que gire a nuestro favor y no sabemos cómo hacerlo. Si hoy en día la ética se enseñara nuevamente en las escuelas, porque ya en México, creo, me comentaba mi esposa, que ya nos está enseñando. Qué triste, ¿no? Que ya nos está enseñando ética. ¿En qué nos vamos a convertir en esta sociedad? En lo que, pues no hace falta decirlo, en lo que se vive, el resultado de lo que podemos observar en las noticias. No es la culpa en una persona o en la otra. Todos hemos formado parte de esto que estamos viviendo y todos tenemos la oportunidad de hacer algo para cambiarlo. Este segundo precepto, virtud, moralidad, honestidad, conducta apropiada, imagínense ustedes, ¿no? Podríamos meditar. O sea, aquí no se trata de tomar estos nuevos cánones para nuestra ética, sino que pudiéramos meditar sobre esto. Como repetíamos al principio, necesitamos comprensión de estos preceptos. El tercero, nekhama, renuncia. Esto de la renuncia, renunciar al placer. Y todo el mundo lo que buscamos es el placer para supuestamente encontrar, que hemos creído que a través del placer encontramos la felicidad. Dentro del budismo nos dicen que dentro de las 4 nobles verdades, que luego también se ve en el punto 4, es justamente explica que la causa del dolor está en el placer. Queremos eliminar el dolor y eliminemos las causas que provocan la búsqueda de ese placer, que al final se convierte en dolor. Bueno, debemos buscar renunciar al mundo y llevar una vida santa. Claro, cuando esto se menciona así, suena como algo muy religioso, ¿no? Los deseos realmente podríamos traducirlos como los apegos que producen dolor, los apegos que tenemos. De repente uno tiene un apego muy fuerte que se llama la ira. ¿Cómo? ¿Un apego a la ira? Sí. No estamos dispuestos a renunciar de repente a la venganza. No, yo sí, yo renuncio a la ira y a la venganza. Pero nosotros las disfrazamos de justicia. Nos vengamos de una persona diciéndole, es que te equivocaste, y frente a los demás la ponemos en ridículo y decimos para nuestros adentros, es para su bien. Tenemos muchos apegos que no estamos dispuestos a renunciar a nuestro dolor. ¿Cómo diría alguien más? ¿A nuestro dolor? Si yo no quiero sufrir. Pero ¿por qué siempre vamos como una canción psicológica repitiendo cuánto hemos sufrido en la vida, quejándonos del gobierno, quejándonos del trabajo, quejándonos de sutano y de fulano?
porque en el fondo amamos el dolor, nuestro querido dolor de nuestras desgracias. En vez de transmutarlas, trascenderlas, vivimos todo el día pensando en lo malo, quejándonos de las cosas, porque vivimos apegados. Por eso vean qué importante es trabajar con el desapego, como sería esta tercera, que es renunciar justamente al deseo. Al ego, ¿no? Renunciar al ego. Repito, sobre este tercer punto, que se llama renuncia, ¿cuándo no tendríamos que meditar? Digamos, o sea, sería varios días de conferencia, de meditación sobre eso. O sea, nosotros a veces decíamos, queremos explicar lo que es la ética de la conciencia y les podríamos decir, ética de la conciencia es 1, 2, 3, 4, 5, sigan estos 10 preceptos de ética y ya está todo resuelto. No es tan fácil. No es tan fácil porque te das cuenta que la ética de la conciencia reside, como dice, en la conciencia, y nosotros cuando entramos en este camino empezamos a darnos cuenta, cuando empezamos a investigar la gnosis. Hoy le decía a mi esposa, a Marisa, digo, llevo prácticamente casi 30 años dentro de esta enseñanza, dentro de este conocimiento, y me doy cuenta que no sé nada, ¿no? Que realmente ahora me empiezo a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Es triste decirlo, pero así sucede, porque estamos en una revolución, entramos a una revolución, a la revolución de la conciencia. ¿Y saben lo que conlleva la revolución de la conciencia? Una revolución intelectual en la forma de pensar, muchas veces, y por ahí hay una conferencia, cambiar la forma de pensar, a una revolución intelectual y a una revolución incluso física, porque entramos a cambiar también a través de la transmutación toda nuestra genética. Vamos en contra de nuestra propia genética, en contra de nuestra forma antigua de pensar. Es una revolución total. Esa ética no concuerda en absoluto con la ética moralista o la ética modernista que hoy en día podemos conocer. Por eso, ustedes observen, un mismo Jesús el Cristo, ¿por qué en su tiempo fue perseguido y crucificado? Porque su ética no coincidía y no puede coincidir, y otros tantos maestros siempre han sido perseguidos, porque su ética, la de la conciencia, la enseñanza que ellos entregan, no lo que ahora nos ha llegado y se ha desvirtuado. No, lo de su tiempo, pues vean ustedes al mismo Jesús, ¿quién lo crucifica? Los religiosos de su época, ni siquiera fueron los romanos. Los romanos hasta se lavaron las manos. Los que los crucificaron fueron los fariseos, los saduceos, los del Sanedrín. ¿Por qué? Los intelectuales y los religiosos. Los intelectuales porque no coinciden con sus teorías materialistas. Dicen, no cuadra, no es cierto, no es real, no se puede pesar, es mentira. Y los religiosos porque tampoco coincide con la moral del tiempo, del seguidismo, de las reglas caducas que ya no tienen sentido, y dicen, es un peligro para mis intereses, dicen los religiosos. Es un peligro los intelectuales para sus intereses porque no lo comprenden, porque es una ciencia falsa para ellos. Por eso, cuando entramos dentro de este conocimiento revolucionario, dice el maestro, son 3 revoluciones: la de la conciencia, la revolución de lo que es el intelecto y la revolución del cuerpo, porque al hacer la transmutación, esa transmutación inmediatamente revoluciona todo nuestro cuerpo.
porque estamos, al no derramar la energía, estamos yendo en contra de los intereses de la misma naturaleza, ¿no? Vean ustedes. Bien, pasamos a la siguiente, que es la cuarta, prajna, sabiduría. Esto de la sabiduría, ¿no? Se puede traducir como sabiduría, justo como decíamos hace un momento, comprensión, discernimiento, agudeza cognitiva o saber hacer. El saber hacer. Una cosa es hacer, muchas veces lo decíamos, y otra cosa es saber hacer. Una cosa es amar y otra cosa es saber amar. Yo puedo construir una casa y puede quedar, ahora sí que valga la expresión, hecha un churro, ¿no? Toda torcida. Y otra cosa es saber construir esa casa. Aquí habría mucho que meditar, ¿no? Justamente la comprensión. Nosotros aprenderíamos este punto de la sabiduría cuando la llevamos a la comprensión, cuando las cosas que suceden en nuestra vida la llevamos a la comprensión. ¿Cómo? Como decíamos hace un momento, cuando nos enjuiciamos a nosotros mismos. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? ¿Qué nos falta? Tantas virtudes, paciencia, tenacidad, comprensión, tolerancia. ¿Qué nos sobra? Impaciencia, egoísmo, vanidad, etcétera, etcétera. Cuando uno hace esto que mencionamos, adquiere sabiduría. Inmediatamente esa es la ética de la conciencia, ¿no? No coincide, jamás podrá coincidir con nuestros intereses personales o intereses egoístas. La quinta, viriya. Viriya, energía. Viriya también es como viri, de virilidad. Esto es interesante, se traduce de diferentes maneras en sánscrito. Está relacionada a la energía. También lo traducen como enseminis, o el semen de la energía sexual. Está traducido así, les estoy mencionando, si ustedes buscan en Wikipedia lo van a encontrar esto mismo que les estoy diciendo. No me estoy inventando absolutamente nada, ¿no? Entonces, trabajar con la energía es un acto, también se menciona como heroísmo, acto heroico, potencia, es decir, trabajar. Podríamos traducirlo como trabajar con la transmutación, así de simple. El que tiene conocimiento lo podrá entender, el que no lo tiene no lo va a entender nunca. Porque este punto número 5, y justo está en mitad de los 10 puntos, ¿no? Como que es el eje, que es el centro de todo trabajo siempre. Luego tenemos... Claro, es la voluntad, porque con la voluntad nosotros vamos a transmutar la energía. La voluntad que no logramos muchas veces, podríamos definirla como falta de transmutación. Si uno transmuta, adquiere voluntad, porque va a alimentar su cuerpo causal. Y cuando uno alimenta su cuerpo causal, que es el cuerpo de la voluntad, inmediatamente se conecta con su alma humana, y es ese triángulo ético. Se va a conectar con su ética de la conciencia y inmediatamente esa ética de conciencia nos va a dar el sentimiento correcto para tomar nuestras decisiones correctas en la vida. Y cuando hablo de una decisión correcta no significa que sea una decisión favorable de acuerdo a mi egoísmo, porque muchas veces uno quiere escuchar el consejo de lo que a mí me interesa, ¿no? A veces de repente, ¿qué hago? Y uno le sugiere, Moina, ¿podrías hacer eso? No, eso no me interesa, pero ¿qué hago? Ah, bueno, pues haz lo que tú quieras entonces, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Qué difícil, ¿no? Uno quiere escuchar lo que a uno le interesa. Y cuando uno entra en contacto con su ética particular de su conciencia, lo que va a escuchar a lo mejor no va a ser algo muy agradable, de algo que tiene que cambiar o tenemos que cambiar, vean ustedes, ¿no?
Qué importante es esto también, ¿no? Vamos avanzando. Sakti, paciencia. ¡Puf! Ahora sí que... Shanti, paciencia. Es una gran virtud la paciencia, ¿verdad? La impaciencia que todos los días nos come. ¡Qué barbaridad! En esto, imagínense si tuviéramos que meditar sobre la paciencia. Dice que es la práctica de ejecutar la paciencia hacia el comportamiento o situación. No la merece. Que dice la práctica. O sea, aquí en el budismo está más difícil todavía. Porque dices, bueno, practicar paciencia porque pues no me queda de otra, porque por X o Z circunstancia. Pero dentro del budismo se dice hacia algo que no lo merece. O sea, ser pacientes con alguien que de repente, yo estaba haciendo cola y de repente alguien se cuela, ¿no? Y, oiga, la cola empieza por atrás, ¿eh? Y uno se cuela, calladito. ¿Saben lo que hacía? Alguna vez lo mencionamos, el maestro Samael iba a Correos Postal de México, allá en Ciudad de México, y había unas colas enormes para entregar cartas, ¿no? Y él empezaba la cola y cuando ya iba a llegar y le tocaba a él, se volvía atrás y otra vez. Y él lo hacía para trabajar la paciencia. Y claro, el maestro dice, claro, seguro estoy que la señora o señorita que estaba ahí debía pensar que este señor está loco, ¿no? ¿Por qué se vuelve para atrás? Cada quien sabrá cómo quiere trabajar su paciencia, ¿no? Tampoco nos vamos a ir de santos tontos por el mundo, pero creo que es muy interesante porque dentro del budismo dice practicar la paciencia con quien no la merece. Es justamente eso, ¿no? Es decir, tolerancia. ¿Cuántas veces a mí me pasa pues manejando, ¿no? No tengo paciencia y a veces me dicen por ahí, por un lado, ya no toques el claxon. Y yo, es que se lo está pasando, es que mira lo que hace. Ay, Dios mío. Lo hizo mal, es cierto, pero la paciencia es una gran virtud. Acuérdense lo que decía el mismo Jesucristo. En paciencia poseeréis vuestras almas. Así que si queremos conquistar el alma, necesitamos muchas dosis de paciencia, porque en este camino queremos los poderes ya, la autorrealización ya, y todo se vuelve como en algo rápido y fácil, ¿no? Y no es así, no es así. Necesitamos mucha paciencia para este trabajo. A veces de repente se escucha que alguien de repente se autorrealizó de la noche a la mañana porque era hijo de Jesucristo o sangre de Merovingia o por no sé cuántas cosas más. Y de repente ya tiene sangre de Cristo y es un maestro así, sin más, sin pasar todo este proceso, ¿no? Bueno, pues quien se la crea, quien se la quiera creer. Yo creo que la mejor fórmula para no ser engañados en este trabajo, les voy a decir cuál es. Esto que mencionamos, conectarse uno a su alma. Ya no hay de otra, ¿no? Cuando te conectas adentro, tú mismo lo vas a ver. No hace falta que le preguntes, oiga, ¿este es o no es? ¿Este es bueno o este es malo? Miren, todos somos igual de malos. Pero la diferencia está en que unos desvían del camino de la revolución de la conciencia y otros a lo mejor no. Cuando alguien escuchemos que así ya se autorrealizó y que porque la sangre de Cristo y porque etcétera, etcétera, yo pondría mucha atención y mucha reservación al respecto, ¿no? Respetamos y como no mencionamos nombres, tampoco estamos para pues acusar a nadie, porque empezando por mi propia persona, tengo muchas cosas definitivamente que cambiar. Pero sí a veces
nos da tristeza que se engañe, ¿no?, a las personas, como dice el perro de las 2 tortas, que ni come ni deja comer, algo así, ¿no? O no sé cómo sea el dicho, perdón si no me salió bien. El perro que ni come ni deja comer, algo así, ¿no? Exacto, muchas veces muchas personas dentro de incluso de la enseñanza no dan las claves, ni las practican ni las dejan dar. Y eso es terrible, ¿no? Aunque aparentemente se esté dando los 3 factores. La gnosis no solamente son los 3 factores, hay que profundizar en esos 3 factores de la revolución de la conciencia. No, porque ya sabemos que existen 3 factores y ya está todo resuelto. Esto es mucho más profundo. Cada punto que estamos mencionando, cabe decirles que habría que hacer una meditación sobre cada uno de ellos, ¿no? Bien. Saka sería el otro, la sinceridad. Bueno, hablar con la verdad. Decía el maestro Samael, el que no habla con la verdad se aleja de su padre. Y por ahí luego había el famoso cuento de Pinocho, que por ahí ya también hay una conferencia que dio Marisa sobre Pinocho. También sería solo una conferencia sobre esto, ¿no? Y aquí está justamente, podríamos hablar de las 4 nobles verdades dentro del budismo, en el que también hemos dado conferencias. Repito, yo sé que sería muy interesante quedarse hablando 1 hora sobre cada uno de estos puntos, ¿no? Pero yo creo que pues la sinceridad es importantísima. Aditthana, determinación. Vean ustedes, determinación, resolución. Es el punto número, la 8ª. Se puede traducir como continuidad de propósitos. Si no hay continuidad de propósitos en este trabajo, va a estar muy difícil lograr un avance y muchas veces por falta de paciencia nos falta la continuidad de propósitos. Repito, en muchas ocasiones queremos que todo sea rápido, ¿no? Y no, muchas veces te toca darte cuenta que aunque lleves muchos años dentro de estos estudios, estás como al principio. Porque al final, si algo logra uno en el trabajo interno, es del ser. A uno no le toca más que pues, limpiar y volver a limpiar, ¿no? Y es fácil caer en la tentación del autoengaño porque nadie estamos dispuestos a vivir siempre en la inseguridad, en la incertidumbre. En este trabajo de la revolución de la conciencia, siempre yo le hago la broma a mi esposa y le digo, mira Marisa, si de algo estoy seguro es que no hay nada seguro dentro de este trabajo, ¿no? Pero claro, es muy tentador, ¿no? Sentir, pues yo ya he creado el cuerpo mental, ya salgo en astral, ya tengo esto, ya tengo lo otro. Y es como una búsqueda de seguridad de que lo que estoy haciendo está bien. Y es natural. No, ¿cómo decirles? Es lo normal que nos pasa a todos, pero al final te das cuenta que cuando te sientes seguro de algo es cuando te estancas y fracasas. Por eso ha habido tanto patinaje, decíamos, artístico en estos conocimientos, porque fácil queremos ya sentirnos que somos algo especial. Y sí, somos todos especiales, somos un gran ser, todos tenemos un gran ser, pero ese es el ser de todos nosotros. No, es que mi gran ser, sí, es cierto, y el tuyo y el del fulano, hasta de la persona más humilde, es un gran ser. Nada más que a lo mejor ahora la parte humana y su esencia está caída y está a lo mejor sufriendo, o igual cualquiera de nosotros. Pero todos tenemos un gran ser. Por eso a veces qué difícil es hablar del alma como algo maravilloso y al mismo tiempo luego tenemos que hablar de la parte que condiciona al alma que se llama ego. Y repito, a veces se me hace una broma de mal gusto
que alguien diga, no, ya somos todos seres trascendidos, que todos ya tenemos a nuestro Cristo íntimo, ¿no? Bueno, sí, no. Creo que hablar las cosas a medias nos puede hacer mucho daño, porque si a alguien le dices que ya es y todavía no es, pues le estás perjudicando, le estás dando en la torre. Es como decirle al que quiere estudiar para ser médico, decirle, tú ya eres un doctor, y se pone a practicar. Dios mío, ¿qué va a hacer? Va a matar a alguien. Pero él se le podría decir, tú tienes actitudes de doctor. Y el día que lo logres, podrás practicar. Esto es lo mismo, este trabajo de forma muy sencilla nos pasa lo mismo, ¿no? Bueno, son pequeñas reflexiones que nosotros les hacemos para que... Yo sé que es más fácil decir que somos seres de luz y que todo va a ir muy bien y que los animales me hablan y que me dicen que ahora es la época de los delfines, luego la época de los perros, luego la época está todo muy bien, pero señores, no se dejen engañar. No se dejen engañar. El trabajo está aquí, dentro de uno. No esperen que alguien les diga que es la época de la cruz y de tal estrella o tal X o Z. Que nos motive. Pero el trabajo está aquí, no nos olvidemos. Yo creo que esa es la base de todo, ¿no? Bueno, luego está el 9, que es meta. Híjole, es mucho. Meta es la bondad, amabilidad. Pero es mucho más todavía. Meta es la buena voluntad. Imagínense, si hablamos de la buena voluntad, inmediatamente recordamos la mala voluntad. Dentro del budismo se medita sobre meta como el objeto de el amor con desprendimiento. Cuando uno medita el amor con desprendimiento, trasciende el egoísmo, trasciende el dolor, trasciende el apego. Incluso los budistas dicen que estas meditaciones son muy buenas para personas que tienen insomnio y pesadillas y también para personas que quieren trabajar sobre la ira. No me da más tiempo de hablar sobre esta meditación. A lo mejor si podemos el jueves haremos una meditación sobre este nuevo 9 paramita. Sería muy bonito, que nos ayuda bastante, ¿no? Nos ayuda también a meditar sobre la angustia y muchas cosas más. Y la última, para finalizar, Upekkha, la serenidad. Con eso ya podremos decir que acabamos la conferencia. La serenidad, el significado de la serenidad real. Solo podemos encontrar serenidad cuando encontramos ese desapego total, ¿no? En la meditación como en nuestra vida diaria, ¿no? Y claro, esto es desapegarnos del dolor, lo que decíamos, y del placer. Incluso no buscar ni la felicidad ni la infelicidad, desapegarnos, y automáticamente llegará para nosotros esa serenidad que nos va a otorgar plenitud. Nosotros buscamos la plenitud de la conciencia. Bueno, pues permítanme, sería todo. No, la verdad no podemos, nos quedamos cortos, ¿no? Quizás a lo mejor se pueda dar un curso sobre todo esto y algunas cosas más y dediquemos sobre cada punto un poco. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda que tengan. Bueno, pues reflexionar lo fundamental. Si buscamos la ética de la conciencia, la tenemos que encontrar en la conciencia misma, dentro, a través de ese autodescubrimiento, y que no queda de otra, hay que trabajar a la conciencia para conectarnos a la ética de la conciencia.
hay que trabajar a esa esencia y que cuando nos conectemos con la esencia y trabajemos con la esencia, no tengan la menor duda que sus decisiones serán las correctas. No esperen que alguien se las diga, no esperen que alguien se las enseñe. Uno mismo tiene la posibilidad de hacerlo. Esté dentro de una escuela o no, esté siendo guiado o no por alguien en el mundo físico, uno puede hacerlo como mencionamos. Repito, podemos recomendamos incluso que no dejen en donde estudian si es un buen lugar, compartan la enseñanza con sus compañeros, porque a veces así tomamos mayor fuerza, pero no dependan de sus decisiones, de las decisiones de otros. Esforcémonos, trabajemos a la conciencia y encontremos a nuestra propia ética, porque esa será la verdadera solución y nuestra verdadera forma correcta de vivir. Que pasen buenas noches y les esperamos el día jueves en la práctica de meditación. Buenas noches. Buenas noches.